Vale, vamos a desgranar esto. Damos paso a una nueva inmersión profunda. Encantado de estar aquí de nuevo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que a primera vista, no sé, podría parecer carne de archivo histórico puro y duro. Sí, de esos textos que huelen a polvo. Exacto, pero que en realidad, resulta ser un manual de supervivencia institucional sorprendentemente moderno. Son unas notas biográficas y teológicas sobre una figura del siglo XI, alguien que, por cierto, se conmemora exactamente el 21 de febrero, San Pedro Damián. Una figura clave, sin duda. Y la misión de nuestra exploración de hoy no es, que quede claro, hacer un simple repaso cronológico de la Edad Media. No estamos para eso. El objetivo es desmenuzar un concepto que resulta absolutamente vital en la actualidad. ¿Cómo se logra una verdadera reforma, tanto a nivel organizativo como personal, precisamente en los momentos de mayor colapso y crisis? Es un punto de partida excelente. Para situarnos un poco en contexto, el análisis de estas fuentes nos describe una época en la que la Iglesia necesitaba una purificación drástica. O sea, una crisis en toda regla. Una crisis monumental. Pero el detalle crucial que subrayan estos textos es la anatomía de esa crisis. Ojo con esto, porque la amenaza no venía de fuera. No estamos hablando de ejércitos invasores, ni de cismas externos. Nada de presiones políticas extranjeras intentando destruir la institución. Exactamente. La crisis, la verdadera podredumbre, venía desde dentro. El material es muy específico al respecto. Se trataba de una corrupción moral palpable en las altas esferas, una relajación generalizada de la disciplina y, sobre todo, una pérdida absoluta del fervor original que justificaba la existencia misma de la institución. Y ahí es donde, bajo mi punto de vista, reside el valor incalculable de este caso para cualquier mente analítica que nos acompañe en esta exploración, porque no importa si el interés principal de quien escucha es la sociología, la filosofía política o incluso el liderazgo organizativo corporativo. Claro, los paralelismos son evidentes. Totalmente. Este es un caso de estudio clínico sobre cómo las grandes estructuras, esas que parecen monolíticas e inquebrantables, comienzan a desmoronarse desde sus propios cimientos. Entender el mecanismo de ese colapso interno es el paso previo ineludible para descubrir qué se requiere realmente para arreglar cualquier sistema roto. Así es el clásico escenario que, por cierto, vemos repetido a lo largo de los siglos una y otra vez, en el que la fachada del edificio institucional puede parecer gloriosa e intacta. Pero por dentro es otra historia. Pero las vigas maestras están completamente carcomidas por las termitas. A Pedro Damián, según nos indica este perfil, le tocó operar exactamente en uno de esos tiempos oscuros, en pleno siglo XI, cuando la maquinaria parecía irremediablemente estancada en sus propios vicios. Lo que nos lleva al primer gran contraste que arrojan estas notas. Hablemos del hombre en sí, porque el perfil de Pedro Damián es verdaderamente atípico. Muy atípico. Uno podría imaginar, lógicamente, que el arquitecto de una reforma institucional a nivel continental sería, no sé, un político calculador, alguien con una ambición desmedida, que ha dedicado décadas a escalar posiciones en la jerarquía tejiendo sus redes de influencia. El clásico animal político. Eso es. Pero resulta que no. Las fuentes nos dicen que era un ermitaño. Fíjate qué cambio. Vivía recluido en un lugar llamado Fonteavellana. Destacan que amaba profundamente la soledad, el silencio, la penitencia estricta y la oración profunda. Era alguien que había elegido de manera muy consciente la desconexión total del ruido del mundo. Lo fascinante aquí es la paradoja que define toda su trayectoria vital y profesional, por llamarlo de alguna manera. Alguien que busca de forma genuina el aislamiento absoluto y el rigor extremo de la vida eremítica es de repente arrancado de ese entorno. Sacado a la fuerza casi. Sí, el texto señala que desde una perspectiva providencial no se le permitió quedarse oculto. A pesar de su rechazo visceral por los focos y la vida pública, fue llamado a asumir unas responsabilidades inmensas y de altísimo nivel. Y tanto, fue nombrado obispo y posteriormente cardenal. Fíjate en el salto abismal. De la celda aislada en la montaña, con un frío terrible y en silencio, directamente a los centros neurálgicos de poder y toma de decisiones de la Europa del siglo XI. Básicamente, el peor escenario posible para un introvertido extremo. Pasas de no cruzar palabra con nadie durante días a tener que purgar la corrupción de toda una cúpula directiva. Y la verdad es que el impacto a gran escala de esta decisión fue monumental. Sin duda. El texto conecta estos dos mundos para mostrarnos cómo este ermitaño, reacio al poder, se convirtió en uno de los grandes y más feroces impulsores de la reforma eclesial,
un movimiento tectónico que, según las notas, culminaría más tarde con la figura de otro gigante histórico. El Papa Gregorio VII. Ese mismo. Y es fundamental entender que ese impacto no fue una casualidad ni un error del sistema. Precisamente porque venía de ese silencio absoluto de Fonteavellana, porque no tenía ambiciones políticas previas, ni deudas de poder, ni favores que devolver a nadie en la corte. Claro, no le debía nada a nadie. Exacto. Pudo diagnosticar el problema con una claridad quirúrgica que los que estaban inmersos en la rueda del sistema simplemente no poseían. Su perspectiva no estaba contaminada por el afán de proteger intereses creados o mantener el status quo. Aquí es donde se pone realmente interesante, y donde las fuentes nos revelan el núcleo espiritual y filosófico de su pensamiento. El gran descubrimiento de Pedro Damián, la premisa que sostuvo todo su trabajo, es de una radicalidad tremenda. Es el corazón del asunto. Él comprendió y defendió a capa y espada algo decisivo. No puede existir bajo ningún concepto una reforma estructural sin una conversión personal previa. Es decir, la santidad o esa transformación ética y espiritual profunda del individuo tiene que preceder obligatoriamente a cualquier intento de renovación de la institución. Es un principio de una lógica aplastante, pero que a la hora de la verdad casi siempre se esquiva por lo tremendamente exigente que resulta. Si asumimos que la corrupción de la estructura es simplemente el resultado agregado de la relajación moral y la pérdida de fervor de los individuos que la componen, la solución no puede ser un simple papeleo. Claro, la solución jamás podrá ser un simple cambio de normativas. Un ajuste burocrático no cura una enfermedad moral. Tiene que haber un cambio de raíz en el individuo. A ver, permíteme hacer de abogada del diablo un momento para exprimir bien esta idea. Siendo pragmáticos, ¿no resulta esto un poco paralizante a nivel organizativo? ¿En qué sentido? Pues en que exigir una transformación personal y moral perfecta antes de cambiar las reglas del juego parece una receta para la inacción total. Si esperamos a que todos los líderes o gestores de un sistema roto sean impolutos, la reforma no llega nunca, ¿no crees? Es una objeción muy válida. Y de hecho muy propia de nuestra época, donde priorizamos la eficiencia legislativa por encima de todo. Queremos la ley rápida. Exacto, el decreto inmediato. Pero el argumento que se extrae de su pensamiento es precisamente el contrario. Legislar sin que haya un cambio cultural y moral en quienes deben aplicar esa legislación es lo que realmente produce parálisis. Es crear un puro espejismo de reforma. Vale, entiendo por dónde vas. Si las personas que ejecutan las nuevas normas siguen igual de corrompidas en sus intenciones, encontrarán rápidamente las lagunas en la nueva estructura para seguir operando como antes. La verdadera parálisis es cambiar las reglas para que en el fondo todo siga igual. Claro, el famoso cambiar todo para que nada cambie. Exactamente. Y fíjate en un detalle brutal que revelan las notas sobre cómo él mismo encarnaba esta exigencia. Pedro Damián era implacable denunciando los abusos de su época. Hablaba con una contundencia que incomodaba a muchos. Se ganaría bastantes enemigos. Unos cuantos, seguro. Pero el principio de coherencia que mantenía era inquebrantable. Primero, él mismo se aplicaba una austeridad extrema. Las fuentes lo dicen literalmente. Jamás exigía a los demás algo que él mismo no practicara previamente y en un grado aún mayor. Predicar con el ejemplo en su máxima expresión. Su autoridad no emanaba de su cargo de cardenal, emanaba de su absoluta coherencia vital. Totalmente. La autoridad moral pesa muchísimo más que la autoridad formal. Pero para entender cómo sostenía esta exigencia tan radical, debemos analizar el sustrato teológico que el texto nos desglosa. Hay 3 pilares fundamentales que estructuran el pensamiento de este reformador, y no se pueden entender de forma aislada. Vamos con ellos porque me parece que aquí está la clave de bóveda de todo el asunto. Bien. El primer pilar es la primacía de la gracia. Esto es vital. En el contexto de estas fuentes teológicas, significa el reconocimiento explícito de que una transformación tan profunda del individuo humano no es un simple ejercicio de voluntarismo estoico. No es apretar los puños y ya está. No es un plan de autoayuda de 30 días. Requiere una intervención superior, una disposición a recibir una ayuda divina, porque la naturaleza humana, por sí sola, librada a su propia inercia, tiende a esa misma relajación que causa la crisis institucional. O sea, el punto de partida es la aceptación de una limitación inherente. No basta con desear ser mejor. Hace falta una apertura a algo externo que opere ese cambio ontológico, profundo. Así es. Pero, y aquí entra el segundo pilar para equilibrar la balanza, esto no implica pasividad. El segundo fundamento es la necesidad innegable de la disciplina espiritual. La parte incómoda. Claro. La gracia puede ser el motor,
pero el individuo debe preparar el terreno. Y eso se hace mediante un rigor constante, la austeridad, la penitencia y la oración disciplinada. Es ese campo de entrenamiento que él perfeccionó durante sus años de silencio en Fonte Avellana. Ujú. Es como la atleta de élite, el talento innato o la genética privilegiada, que en esta analogía sería esa gracia, no sirve de absolutamente nada si no hay un régimen de entrenamiento implacable detrás. Me parece una analogía perfecta. Y llegamos al tercer pilar, que francamente me parece el más punzante a nivel organizativo y de liderazgo. El tercer pilar es la inseparabilidad absoluta entre la vida moral personal y la misión general de la Iglesia, o de la institución, si queremos abstraer el concepto. Que van de la mano, vamos. Para el pensamiento del siglo XI que estamos analizando, es una falacia creer que la institución puede cumplir su propósito de forma aséptica si la vida ética de quienes la dirigen está rota. No existen compartimentos estancos. De hecho, esto rompe de lleno con mucha de la mentalidad contemporánea, ¿verdad? Donde se suele decir aquello de mientras haga bien su trabajo, su vida privada o su moralidad personal no importan. Se dice muchísimo hoy en día. Para Pedro Damián, eso es un absurdo lógico. Si el mensajero está corrompido, el mensaje llega corrompido. La misión se pervierte. Por eso para él, la purificación de la gran estructura ocurre única y exclusivamente cuando sus propios líderes, sus pastores, se convierten íntimamente y cambian de vida. Totalmente. Esa es la conclusión ineludible de estos tres pilares. Significa que la verdadera reforma institucional empieza en el claustro, en el silencio, en el examen de conciencia de cada individuo a puerta cerrada. Ese trabajo invisible y arduo ocurre muchísimo antes de que se redacte el primer borrador de un decreto oficial institucional o el gran anuncio público en rueda de prensa, por llevarlo a lo moderno, es solo el final del embudo. El último paso. Es la consecuencia natural, la simple formalización de una transformación que ya se ha gestado en la intimidad de las personas que conforman el sistema. Si no hay ese trabajo previo, el decreto se convierte en un papel mojado. Completamente de acuerdo. Sin la base moral previa, la nueva ley institucional solo genera nuevas formas de evadirla. Los gestores simplemente se vuelvan más creativos escondiendo sus vicios. Y esto nos lleva a la gran pregunta de esta inmersión. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Porque es innegable que vivimos en una época obsesionada con la palabra reforma. Se usa para todo. Para todo. Se exige constantemente la reforma del sistema económico, la reforma de las instituciones públicas, reformas en el sistema educativo, en la justicia. El clamor por cambios estructurales masivos es constante. ¿Cómo se aplican las advertencias de alguien que escribía desde una ermita medieval a este escenario actual de demandas sistémicas? Si conectamos esto con el panorama general actual, las advertencias que se extraen de estas fuentes adquieren una relevancia que resulta hasta incómoda por lo certera que es. Escuece un poco, sí. El texto señala dos peligros clarísimos, dos derivas que ocurren cuando se intenta reformar sin pasar por esa conversión previa. La primera advertencia, conceptualizada en las notas, es que, sin santidad personal, la llamada a la reforma se convierte en pura ideología. Vamos a detenernos aquí, porque esto es clave. Transformar la palabra reforma en ideología. Lo que esto significa en la práctica es que si quienes exigen desmantelar o cambiar un sistema no están dispuestos, de manera simultánea, a buscar el bien real, a purificar sus propias intenciones y a actuar con una rectitud moral incuestionable en sus propias vidas, su movimiento no es genuino. Es una fachada. Su supuesta reforma no es más que un intento de imponer su visión particular del mundo al resto, o simplemente una maniobra táctica para hacerse con las palancas del poder que ahora critican. Es pura ideología disfrazada con la estética de la renovación. Es un análisis demoledor y muy aplicable a cierto tipo de activismo puramente estético o al llamado lavado de cara institucional corporativo. Desde luego. Es muy tentador exigir que las grandes estructuras económicas o sociales cambien de arriba a abajo para que encajen en una teoría perfecta. Pero si el líder que abandera ese cambio esconde las mismas carencias éticas, fomenta el mismo secterismo o practica la misma falta de transparencia que critica en la estructura antigua, no está reformando absolutamente nada. Nada de nada. Solo está sustituyendo a la vieja élite por una nueva, operando bajo las mismas dinámicas viciadas de siempre. Exactamente. Es cambiar de collar, pero el perro sigue siendo el mismo. Y la segunda advertencia que nos deja este material es quizá todavía más profunda desde el punto de vista psicológico. A ver. El texto afirma de manera rotunda que, sin oración, la crítica se vuelve simple orgullo.
¿Cómo decodificamos esto? Despojándolo un poco de la terminología estrictamente religiosa, para entender el mecanismo humano que hay detrás. Entendiendo la oración en este contexto como el ejercicio último de introspección profunda, de silencio absoluto y de confrontación sincera con nuestras propias fallas. De mirarse al espejo de verdad. Eso es. Lo que el análisis de Pedro Damián nos plantea es que, si nuestra crítica constante y ruidosa hacia un sistema no va acompañada de un proceso previo y humilde de examinar nuestras propias miserias, esa crítica nace puramente del ego. ¡Uf, qué potente! No nace del deseo de sanar la institución, sino del orgullo de creernos moralmente superiores a los demás. Es el placer narcisista de señalar los defectos del sistema sin asumir jamás ninguna responsabilidad en el caos general. Fíjate que es el equivalente a exigir públicamente, con gran indignación en redes sociales, por ejemplo, una transparencia absoluta y una moralidad intachable a un gobierno o a una corporación. Mientras que en la esfera privada, uno mismo mantiene redes de clientelismo, evade responsabilidades o trata con desprecio a su entorno más cercano. Es una contradicción flagrante. Es una crítica extremadamente articulada, sí, pero hueca de todo compromiso interior real. El mensaje central que destilan estas fuentes es de un realismo implacable. La verdadera renovación nace de rodillas. Esa imagen, la de nacer de rodillas, encapsula perfectamente la biografía del personaje que hemos estado analizando hoy. Desde las rodillas en la austeridad más cruda del aislamiento, hasta el diseño y ejecución de una purificación sistémica que alteró el rumbo de todo un continente en el siglo XI. Fue un efecto dominó bestial. Es la prueba empírica, según este análisis histórico, de que la verdadera y duradera influencia no se logra gritando más fuerte que los demás en la plaza pública, sino alcanzando un grado de coherencia interior que resulta innegable, casi arrollador para quienes te rodean. Recapitulando todo este recorrido analítico a través de las fuentes de hoy, el gran descubrimiento que nos llevamos es meridiano. El cambio sistémico, la tan ansiada purificación de cualquier estructura organizativa, estatal o social, es una ilusión óptica sin una transformación individual paralela y previa. No hay otra forma. No hay atajos legislativos que valgan, no hay decretos mágicos que cambien la naturaleza de las cosas de un día para otro. Todo el andamiaje institucional depende, al final del día, del material ético con el que están fabricados los individuos que lo habitan. Para cerrar este análisis a fondo de manera precisa, el material incluye un apartado final titulado literalmente Memorandum Itineris, que funciona como la brújula conceptual de todo lo expuesto. La hoja de ruta definitiva. Cita una máxima en latín que resume a la perfección el núcleo de esta sabiduría. Reformatio cordis initium es reformationis ecclesiae, cuya traducción directa, tal y como se detalla en el texto, es que la reforma del corazón es el inicio de la reforma de la Iglesia. Precioso. Y las notas concluyen con una petición final y muy directa a la figura histórica. San Pedro Damián, enséñanos a comenzar por nosotros. Comenzar por nosotros. Seguramente el proyecto más arduo e incómodo y menos vistoso que existe. Sin duda alguna. Y quizá por eso la tendencia natural siempre es delegar la responsabilidad hacia afuera, exigiendo que comience a cambiar el sistema, la clase política o simplemente el vecino de enfrente. Y esto plantea una pregunta importante. Un hilo del que tirar al acabar de escuchar esta exploración. Te escucho. Basándonos en esta idea tan punzante de que la crítica sistémica, sin un trabajo de introspección previo, se reduce a puro orgullo humano, cabría plantearse esto. Si la verdadera reforma exige siempre enfrentar la propia oscuridad primero, ¿cuánta de la indignación pública y furibunda que vemos a diario y cuántas de esas exigencias ruidosas de cambio estructural masivo no son en realidad un gigantesco mecanismo de defensa? Una barrera para no mirar dentro. Exacto. Una proyección masiva hacia el exterior, un hacer mucho ruido sobre lo mal que está el sistema, simplemente para no tener que lidiar en silencio con nuestro propio caos interno. Una cuestión que desde luego merece darle una buena vuelta en silencio, inspirándose un poco en ese rigor del ermitaño que desde la soledad lo vio más claro que nadie. Ha sido una exploración realmente profunda por las mecánicas del poder, la fragilidad humana y la esencia de los cambios duraderos. Agradecemos la compañía en este viaje analítico y la disposición constante a seguir rascando bajo la superficie de la historia para comprender la complejidad de nuestro presente. Hasta la próxima inmersión profunda.